Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con un señor que tenía el pelo muy alto, así como Marge Simpson. No tan alto, ¿sí? Qué sé yo. Marge Simpson tiene un peinado alto un poco irreal, ¿no? Todos vimos Los Simpsons alguna vez y qué sé yo, a mí me gustan mucho los episodios antiguos de Los Simpsons, no necesariamente los más nuevos. Creo que las historias realmente han cambiado muchísimo, pero bueno, independientemente de eso, el peinado de Marge es el mismo de siempre, ¿no? O sea, no es que tienen que ver los episodios nuevos con el cambio de peinado de Marge Simpson, ni mucho menos. El peinado viene desde el mismísimo episodio 1, incluso desde antes, así que no le podemos echar la culpa a nadie acerca de la inverosimilitud del peinado de Marge. Esta persona de la cual te voy a hablar hoy no tenía el peinado tan alto, pero sí tenía una especie de peinado afro, ¿sí? Una cosa muy vertical, por decirlo de alguna manera, como que el pelo emanaba de la raíz y lejos de llover, ¿sí? Como si el pelo pudiera caer de las nubes, ¿no? Como si el pelo fuera una nube que pudiera llover, pero bueno, se habla de pelo llovido, ¿no? Se habla de que el pelo llueve para indicar que va hacia abajo. No sé por qué le pusieron no sé por qué hablan de llover, por qué utilizan ese verbo que nada tiene que ver con el cabello, pero bueno, a diferencia de un pelo llovido, este pelo del cual te estoy hablando ahora crece hacia arriba o hacia los costados. O sea, sale de la raíz y toma el camino opuesto a la raíz, vendría a ser. Nosotros tenemos la cabeza de una forma redondeada, ¿no? Los seres humanos tenemos la cabeza de una forma redondeada, por lo tanto, los folículos, por decirlo así, los poros de las raíces donde crecen los cabellos, algunas están mirando hacia arriba y otras están mirando hacia los costados, justamente porque las raíces cubren toda la superficie semicircular que podríamos llegar a decir que tiene nuestra cabeza. Los cabellos, cuando uno tiene un peinado afro, como el protagonista de la historia del día de hoy, los cabellos nacen y crecen hacia arriba,
Por lo tanto, las raíces de los cabellos que nosotros tenemos a los costados de la cabeza, en ese caso los cabellos crecen hacia los costados. Es como si la horizontalidad de la parte superior de nuestra cabeza se convirtiera en verticalidad a los costados. Pero independientemente de la horizontalidad o la vertical, siempre el pelo crece hacia arriba. Es como si pudiéramos poner una maceta de forma vertical y el árbol creciera para el costado. Así nos crece el pelo. Y así le crecía el pelo a este señor, cual Lenny Kravitz, en su mejor época de peinado afro, o incluso Michael Jackson, ¿sí? En época de Jackson 5, tenían un peinado afro, ¿no? Un peinado afro que es una especie de peluca, ¿no? Porque uno ve el peinado de estas personas que optan por hacerse un peinado afro, o qué sé yo, depende, ¿no? Depende de cada uno. Por ejemplo, el protagonista de nuestra historia de hoy no tenía un peinado afro natural, sino que él lograba hacerlo de forma artificial. Pero quizás Lenny Kravitz o Michael Jackson, quizás sí, su peinado afro sea una cosa natural, ¿no? Que el pelo les crezca así a propósito, cual copa de árbol, y termine como generando una superficie redondeada en torno a la cabeza. Incluso dependiendo del largo del cabello, sería el radio que tendría el cabello, ¿no? Porque el cabello toma la misma forma. El cabello, cuando uno tiene un peinado afro, toma la misma forma semicircular de la cabeza hacia arriba y hacia los costados, como si fueran rayos de sol, ¿no? Cubriendo o de alguna manera emanando de la cabeza de las personas y cubriendo una distancia considerable desde la cabeza hacia la punta del cabello, tomando la misma forma de la cabeza, ¿no? Es como, por eso digo que es como si fuera un sol, porque la cabeza sería como la parte redonda del sol y el pelo serían como los rayos del sol. Entonces salen todos para arriba y para los costados, como recubriendo la parte de la cabeza. En el caso de Lenny Kravitz o de Michael Jackson, quizás sea algo totalmente natural, pero en el caso de nuestro protagonista del día de hoy no era natural, porque él no tenía las condiciones como quien dice, naturales, como para peinarse de una forma afro. Él no había nacido en donde nació Michael Jackson o en donde nació Lenny Kravitz. Él no tenía el pelo de esa forma, él tenía el pelo muy distinto. Por lo tanto, a él le crecía el pelo y, como hablábamos hoy, le llovía, o sea, el pelo caía hacia abajo por efecto de la gravedad. El tema es así, la gente que tiene un peinado afro no sufre de gravedad. Esa gente colabora con la NASA, obviamente, porque la NASA va a buscar a toda la gente que tiene los peinados afro y va y les pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos tienen peinados afro? ¿Por qué su cabello vence a la fuerza de gravedad? Y bueno, ellos tienen un secreto muy bien guardado. Obviamente no todos quieren develarlo. Algunos, por una cantidad considerable de dinero, pueden llegar a comentar cuál es el secreto para tener el peinado afro. De hecho, nuestro protagonista del día de hoy, cuyo nombre es Adalberto estaba buscando el secreto para hacerse un peinado afro, ¿no? Quería tener un peinado afro, pero como él no había nacido en el mismo lugar que Michael Jackson ni en el mismo lugar que Lenny Kravitz, no podía tener ese peinado. En realidad, él lo que estaba buscando no era cómo peinarse de una forma extraña, sino lo que él buscaba era poder vencer la gravedad. ¿Sí? Él entendía que los cabellos de Lenny Kravitz y de Michael Jackson, o de cualquiera que tuviera un peinado afro, más que nada de la gente de los años 70, es por eso que el hombre llegó a la luna en el año 1969. Si uno se pone a ver las películas o incluso videos musicales de los años 70, verá a muchas personas con peinados afro. Esos peinados cuyas personas tienen cabellos que vencen a la gravedad y que no caen, sino que se erizan de alguna manera hacia arriba o hacia los costados, tienen el secreto para poder vencer a la gravedad, secreto que adquirieron obviamente después de que el hombre llegó a la luna.
Fíjate cómo todo está relacionado. Ellos pueden vencer a la gravedad en los años 70, luego de que el hombre llegó a la Luna en el año 1969. Después parece que la gravedad, no sé, de alguna manera avanzó y ahora mismo la gente no puede vencer a la gravedad como antes, ¿no? Vencedores de gravedad eran los de antes, dicen los refranes de todos aquellos que consideran que todo tiempo pasado fue mejor. Siempre vas a encontrarte con alguien que te diga, no, qué sé yo, pantalones eran los de antes, automóviles eran los de antes, música era la de antes, bueno, en este caso también. Gravedades eran las de antes, porque era como más fácil combatirla, era como más fácil de alguna manera encontrar cuál era el secreto y vencerla. Además, bueno, vencedores eran los de antes también, que eran aquellas personas que podían en su momento vencer a la gravedad y hoy no pueden. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cambió la gravedad, es otra la gravedad, tiene más armas. Bueno, nadie lo sabe porque son obviamente informaciones clasificadas de la NASA. Nadie tiene ni siquiera ninguna idea. Es más, la gente que tenía peinados afro en los años 70 tampoco hablaba mucho y tampoco compartía su secreto con el mundo. Definitivamente, si hubieran compartido su secreto con los demás, todo el mundo hubiera sabido cómo llegar a la Luna, ¿no? Entonces, bueno, ellos no querían compartir su secreto, lo usaban solamente para sus pelos, ¿no? Lo usaban para enviar chimpancés al espacio y para poder peinarse, por lo menos en los 70. Después, cuando, como te digo, dejaste de ver peinados afro ahí en los videos musicales y demás, es porque la gente dejó de vencer a la gravedad. O sea, ya no podían vencerla. Incluso apareció el gel, determinadas fábricas empezaron a inventar una especie de miel extraña, fea, que se ponía en el pelo como para poder dejarlo de una forma tiesa y de esa manera poder dejarlo erizado también, ¿no? Que el pelo no cayera, sino poder darle una forma similar a la de los peinados afro de los años 70. Pero bueno, todos sabemos que el gel es un manotazo de ahogado, ¿no? Es un recurso de una industria desesperada por intentar peinarse como en los años 70. Bueno, nuestro protagonista del día de hoy, cuyo nombre es Adalberto, intentaba peinarse de forma afro y nunca lo conseguía. Había intentado de todo, ¿sí? Se puso, no sé, muchísimas cosas en el pelo. Si uno se pone a ver también los cantantes de los 80, las bandas de rock y de pop de los 80, bueno, esas bandas también están como intentando vencer a la gravedad porque también se hacen peinados altos. En el caso de los años 80 era con artículos así similares al gel, ¿no? Al gel que estábamos hablando hoy, con jabón y con cualquier elemento de limpieza que cuando se seca se pone duro, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos se intentaban utilizar en los 80. No llegaban al afro de los 70, pero quizás podían dejar sus pelos de forma vertical, ¿no? Podían tener el cabello de forma vertical casi erizado. Pero bueno, si vemos hoy a las bandas de rock y demás, vemos que ninguna continúa con esas prácticas. ¿Por qué? Porque parece que la gravedad ofuscada, ¿no? Porque el hombre quiere vencerla, y ofuscada porque el hombre con su cabello intenta vencer a la gravedad cada vez se hace más fuerte. Yo creo que la gravedad ya no tiene la fuerza que tenía antes, sino que ahora tiene todavía más. ¿Sí? Ya ha superado los 10 metros por segundo al cuadrado, pero largamente, ¿sí? Antes, bueno, nunca lo superaba, estaba como ahí al borde, pero bueno, yo creo que ahora sí, combatiendo, ¿sí? Quizás a los peluqueros y a todas aquellas personas que quieren de alguna manera intentar vencer a la gravedad con su cabello, ¿no? Y pasearse por el mundo sabiéndose vencedores, ¿no? Porque toda aquella gente que puede erizar su cabello está en contra de la gravedad y anda mostrándole su cabello erizado a todo el mundo. Pero la gravedad, obviamente, rencorosa a ella y como
como muchas personas no sabe perder, bueno, justamente lo que hace, en vez de perder, simplemente se hace más fuerte y logra que aquellas personas que tenían el pelo de forma vertical, bueno, ahora ya no lo tengan más, porque ya habría que hacer, no sé, habría que inventar algo mucho más fuerte como para poder mantener el pelo de forma vertical, cosa que en los años 70 y en los 80 se podía. Nuestro amigo, muy ubicado en la realidad, nuestro protagonista del día de hoy, muy ubicado en esta época, aún hoy busca cómo tener un peinado un poco más afro. Él quiere ver si puede vencer a la gravedad y convertirse en un superhéroe como los de los años 70 y 80, ¿no? Y poder pasearse por la ciudad caminando al mejor estilo Mick Jagger, con esa posición, ¿no? Con la espalda un poco hacia atrás y los brazos moviéndose a los lados del cuerpo, ¿no? Como si uno estuviera desfilando, como si uno fuera un modelo y estuviera en un desfile de modas. Bueno, él quiere caminar así por la ciudad y siente que la única manera de poder hacerlo es logrando vencer a la gravedad y logrando poder levantar su cabello al estilo Marge Simpson, al estilo años 70 y 80, hacia arriba para demostrarle a todo el mundo que él pudo vencer a la gravedad. Incluso para demostrarle a la misma gravedad, que todos sabemos que está presente entre nosotros, ¿no? Cuando uno, qué sé yo, habla con los médicos, ¿no? Y los médicos dicen, no, estoy atendiendo a un paciente de extrema gravedad. Bueno, ahí nos damos cuenta que la gravedad está aquí, presente con nosotros, ¿no? No es algo que no conozcamos, es algo que vive, es algo que comparte con nosotros todas las horas del día y está aquí presente, ¿no? Cuando uno habla de una determinada situación, ¿no? Esta situación es de extrema gravedad. Casi siempre la gravedad ahora es extrema, ¿sí? Es como que es un adjetivo que ella misma se ha puesto, más que nada, para hacer gala de su idea, ¿sí? Más que nada para hacer gala de lo que ella hace. ¿Sí? A ella le gustan los deportes extremos, le gusta el bungee jumping, le gusta el skate, le gusta el snowboard, le gustan todos ese tipo de deportes extremos, el paracaidismo quizás. Entonces, bueno, a partir de ahora ya no se llama gravedad, se llama extrema gravedad. Incluso lo que hace la gravedad es volverse extrema cuando pasa los 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Cuando la gravedad se vuelve más fuerte y no hay ningún gel y ningún peinado afro de los 70 que pueda vencerla, ella se autocaratula como extrema, ¿sí? Porque cada vez se va haciendo más fuerte y nadie puede vencerla. La gravedad es una persona arrogante, ¿no? La gravedad podría no ser una persona en realidad, pero está presente aquí entre nosotros y es muy arrogante, sea lo que fuera, ¿sí? Puede llegar a ser, una persona o puede llegar a ser algo que está ahí entre nosotros, pero es arrogante, de eso no cabe la menor duda. Y nuestro protagonista del día de hoy, llamado Adalberto, quería ser arrogante también. No es que quiere ser arrogante, sino que él quería vencer a la gravedad y mostrárselo a todo el mundo. Eso quizás sea una actitud arrogante, ¿sí? O un símbolo de arrogancia. Pero bueno, yo no sé cuál es el símbolo de la arrogancia. Conozco el símbolo del Yin Yang, el símbolo de la paz, pero no el símbolo de la arrogancia. Quizás Adalberto se convierta en el futuro en un símbolo de la arrogancia cuando logre vencer a la gravedad. Por lo pronto, él tiene ya un peinado alto, pero como dije al principio, no es un peinado muy alto, es un peinado, no es el peinado de Marge Simpson, sino que es un peinado mediano. Podemos llegar a decir que es un peinado vertical, pero es un peinado mediano. Él ha implementado los escarbadientes. No sé si ustedes conocen los escarbadientes. Son una especie de palitos que sirven para sacar la comida de entre los dientes, ¿sí? Una especie de palillos. Bueno, él ha implementado eso escondido entre los cabellos y de esa forma es como mantiene sus cabellos de forma vertical. Pero es muy incómodo porque, claro, cuando conoce a alguna señorita, esta señorita le quiere tocar el cabello, no. Obviamente le pegan la mano así, como sacándole la mano del cabello y dice, no me toques el cabello.
Viste que hay muchos fóbicos, así que no quieren que les toques el cabello. Bueno, es por eso, porque tienen escarbadientes dentro del cabello y lo que hacen es intentar mantener oculta su manera de mantener el pelo vertical. En realidad, si uno se pone a pensar, hay personas que tienen el pelo más largo que Adalberto, nuestro protagonista, y también mantienen su pelo de forma vertical. ¿Y qué usan? Bueno, usan palitos de broyé, ¿sí? Que serían como los padres de los escarbadientes, ¿no? Los palitos de broyé son como los papás de los escarbadientes, son lo mismo pero más grandes. Entonces, claro, los utilizan las personas que tienen el cabello más largo. De esa forma, bueno, también pueden gozar de un poco de verticalidad. Reitero, no tanto como Marge Simpson, pero gozar de algo de verticalidad. Cuestión que nuestro amigo Adalberto, nuestro protagonista del día de hoy, andaba con los escarbadientes en el cabello, andaba por la vida dando unas vueltas cuando, casualidad, por acción de la gravedad, los escarbadientes se le sueltan del cabello y caen al piso. ¿Por qué caen al piso? Bueno, por acción de la gravedad. Obviamente, todo lo que cae por acción de la fuerza de gravedad. Ocurre que, dada porque la gravedad es como arrogante y no le gusta tener competencia y se sabe ganadora en cualquier ámbito, la gravedad actuó sobre el pelo de Adalberto. Adalberto había logrado tener una especie de cabello un poco alto. Adalberto había logrado de alguna manera verticalidad en su cabello y había logrado vencer a la gravedad, pero no pudo mantenerlo por mucho tiempo porque la gravedad se sintió tocada. La gravedad, ¿alguien pudo tocar alguna vez la gravedad? Vos, que me estás escuchando ahora, ¿pudiste tocar alguna vez la gravedad? Bueno, Adalberto se sintió tocado por la gravedad y la gravedad, Adalberto se sintió tocado por la gravedad o la gravedad se sintió tocada por Alberto o la gravedad sintió tocado su orgullo, ¿no? Había alguien que osaba haber vencido a la gravedad, por lo tanto la gravedad obviamente allí fue donde enseguida se dio cuenta y enseguida salió como a calmar la situación. Una vez más, salió como a poner todo en su lugar, sin que Adalberto se diera cuenta. Lo que hizo fue ejercer una fuerza todavía mayor a la que viene ejerciendo ahora para que los escarbadientes no pudieran aguantar en forma vertical y cayeran al piso, obviamente desnudando la mentira de Adalberto y además logrando que su pelo caiga y llueva sobre su cabeza, ¿no? Sobre los costados de su cabeza, incluso sobre su frente, no permitiéndole ver, ¿no? Porque la gravedad, además de no querer que nadie le gane, de ser muy competitiva, es vengativa. Por lo tanto, bueno, lo que hizo fue sacarle los escarbadientes de forma tal que el pelo cayera sobre los ojos de Adalberto y Adalberto se termine tropezando y dándose un golpe contra la vereda. Adalberto desde ese momento ya no intenta más hacer ningún tipo de experimento con su cabello, más que nada porque se dio cuenta que no puede competir contra la gravedad y además le quedó la nariz torcida de tremendo golpe que se pegó contra la vereda y obviamente no quiere volver a repetir esta situación, ni siquiera esta sensación. Por lo tanto, bueno, Adalberto allí sigue con su vida normal, sin hacer uso ni de palitos de broyé, ni de escarbadientes, ni de nada que tenga que ver con la gravedad. La moraleja de esta historia es, obviamente, no te metas con alguien que no es de tu tamaño, ¿no? O por lo menos no te metas con alguien más grande que vos. No quieras competirle a alguien más grande que vos porque obviamente vas a perder, incluso podés llegar a terminar con la nariz torcida. Es una moraleja un poco pesimista si nos ponemos a analizarla, pero bueno, si alguien es más grande, es más grande. Si alguien tiene más fuerza, tiene más fuerza.
Si somos unos pobres diablos, somos unos pobres diablos. Otra nos queda. Por lo pronto, optemos por alejarnos de los escarbadientes y los palitos de brochet si queremos tener la nariz sana, por lo menos por un tiempo más. Dulces sueños.